Listo, vamos empezando entonces a saludar a las personas que se van conectando. Buenos días, Carla. Y aquí estamos pues Juan Carlos, yo, Liana y yo. Buenos Tenemos días. esperita que van llegando de a poquitos. Liana, si quieres, mientras tanto, pues Carla se va enterando un poquito como de lo que has hecho para que le contemos a Joe mientras llega como la mayoría de los invitados. Con mucho gusto. Bueno, pues te platico un poquito de lo que es mi historia. Tengo ya desde el 2008 metida en temas de medio ambiente. Mi formación principal viene desde la escuela. Al final de cuentas, estoy totalmente convencida que la única manera de hacer un cambio profundo en nuestra civilización es a través de la educación. Y creo que el haber comenzado desde, o partido, aprendiendo desde la escuela, me ha ayudado a poder entender un poquito más de esta parte social, de cómo poder transformar estos cambios de hábito, ¿no? Y a ver, también entender un poco de cómo hacemos tantas resistencias a hacer estos cambios de hábito. Fui coordinadora 16 años del programa de medio ambiente del Colegio Alemán. Es un programa muy del Colegio Alemán de Guadalajara, que sé que hay muchos en Latinoamérica, pero bueno, a mí me toca el de aquí. Mis hijos fueron alumnos del colegio y al final de cuentas, pues ha sido una fortuna para mí poder trabajar, número uno, con alemanes, porque he aprendido muchísimas cosas. Y número dos, pues que me han dejado hacer con el colegio lo puro que me da la gana, ¿no? Y ahorita hay un programa muy interesante de sostenibilidad ambiental en el cual estamos trabajando con 7, bueno, digo, todavía estamos porque de alguna manera pues los sigo acompañando, ¿no? Como asesora externa, pero trabajamos con 7 líneas importantes y cada una de estas líneas de acción tiene un especialista a su cargo. Entonces, pues ahora sí que empezando con esta parte, o sea, habiéndome metido con esta parte de educación ambiental, me tocó, pues ahora sí que por azares del destino, empezar a trabajar con gestión de residuos. Y gestión de residuos en el tema de educación ambiental se considera la punta de lanza. Y realmente es como la punta del iceberg, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de intangibles. Y al hablar de intangibles significa que hay muchas cosas que no las vemos, pero no significa que no estén ahí. Y los residuos nos ayudan a visualizar lo intangible. Entonces, bueno, pues por ahí empieza toda mi formación y de alguna manera, pues una cosa me ha llevado a la otra. Este programa, al estar aplicando, sobre todo trabajando pues desde niños desde kinder hasta preparatoria, y también me ha tocado estar con universidades, pues yo me daba cuenta que para poder hacer esta transformación era importantísimo empezar también a trabajar con la gestión emocional. Y di con una maestría, un máster en Barcelona, hice un máster en ecología emocional y ahora formo parte del instituto, soy formadora dentro del Instituto de Ecología Emocional Internacional y también soy parte de Recerca, de Bondad en Acción, y bueno, me ha tocado esta parte de poder entender un poquito más qué está pasando, ¿no? Y sobre todo Recerca es muy importante para mí porque trabajamos con esta parte civilizatoria, de investigación civilizatoria. Entonces, a partir de la formación de gestión de residuos, ya ahora sí que durante la pandemia, ya habiendo trabajado también con economía circular, me tocó hacer un posgrado en la Universidad de Berkeley, California, y trabajar con el MIT, con un simulador, que hoy vamos a trabajar un poquito con el simulador, con un simulador de cambio climático, en el cual podemos observar qué está pasando con esta parte de carbono. Y cuando entré a la parte de, o sea, cuando estuve trabajando con Berkeley, me tocó ser la primera generación, de hecho, de economía circular latinoamericana. Formamos una organización internacional que se llama Enlace Circular, y a través de allí nos buscaron a mi socia y a mí, que obviamente ya tenemos un buen rato estar trabajando juntas, para invitarnos a ser agentes internacionales de carbono neutralidad. Y creo que es importantísimo, ya lo veremos por qué y cómo se relaciona, porque al final de cuentas, dentro de una ruta de descarbonización, la gestión de los residuos es fundamental. Y entonces, una cosa se ha ido hilvanando con la otra. Esto, en términos generales, es mi formación. Y bueno, pues aquí estoy para compartir un poquito de lo que sé con ustedes. Y me han puesto a trabajar, miren, nada más, miren, aquí tengo un pequeño librito, que estuve de vacaciones y me lo estuve echando, para poder generar la próxima sesión, que la verdad es que creo que la voy a enfocar bien interesante.
a la cadena de valor, porque ustedes al final de cuentas son cadena de valor. Van a ver qué padre va a estar para entender un poquito más de la descarbonización puntual en el tema de medios audiovisuales. Perfecto. Súper, gracias, Diana. Yo le decía a Joe que el tema de descarbonización pues se ha vuelto como uno de los temas como que más curiosidad genera en los grupos de nosotros, entonces pues creo que Eliana va a ser una invitada, mejor dicho, de la que vamos a aprender mucho. Pero además me gusta también que tiene como una actitud muy abierta, muy chévere, como, bueno, como que siento que está contenta en hacer parte de la charla de hoy, entonces pues nosotros también estamos contentos de que estés aquí. Yo me siento muy orgullosa y les agradezco muchísimo esta invitación. La verdad es que el medio ambiente es para todos, ¿no? Y creo que compartirlo para mí es un honor. O sea, poder que mi voz sea escuchada, la verdad, y en espacios tan importantes como este, pues para mí es una gran acción y la verdad se los agradezco profundamente por haberme prestado este espacio para poder llegar y además poder romper barreras, ¿no? No nada más quedarnos en México, sino poder llegar a diferentes lugares y sembrar un poquito, un granito de arena. Me gusta mucho trabajar con cuentos, así es que si por ahí de repente me da la oportunidad, a lo mejor acabamos hasta con un cuento. Muy bien. Bueno, ya se van empezando como a conectar las personas. Buenos días a todos los que van llegando. Muy contentos con la charla que vamos a tener hoy. Tenemos una invitada muy especial con la que estábamos conversando pues un poquito como de su historia. Hola Oscar, hola Vanessa, hola Andrés. Démosles 2 minuticos más a las personas que se vayan a conectar y ya empezamos. Mientras tanto, Joe, no sé si quieres contarle un poquito, pues ahí como una introducción de 1 minuto, pues a Liana sobre lo que sepa, que nosotros ya le hemos contado pues un poquito sobre la iniciativa. Sí, claro. Como me introducieron, mi nombre es Joe Pérez, soy cofundador de SAVE. Estamos en Los Ángeles, California. Y los empiezos de SAVE fundamentalmente tienen casi 40 años en el proceso. Solo que nuestra fundadora Cristina De Bono lo ha hecho por ayudar a muchas gentes en situaciones de la pobreza, porque eso lo existe en todos lugares, ¿verdad? Y en Los Ángeles específicamente tenemos varias comunidades que tienen muy pocos recursos. Entonces, Cristina siempre ha estado involucrada en eso y hace como 4 años ella me explicó de una idea que tenía que tal vez se podría fundar una organización que hiciera algo de lo mismo en parte de la industria audiovisual, pero ver cómo podríamos nosotros educar a, a otros impresores y por parte de lo del medio ambiente, ¿verdad? Que para nosotros el comienzo fue con la idea de Save a Second Life, que es darle un segundo uso a equipos que se están removiendo de varias empresas, ¿verdad? Nuestro trabajo es instalar los equipos. Cada 4 años estamos haciendo lo que se llama un refresh, instalando equipos nuevos. ¿Y qué pasa con todo ese equipo? Entonces tuvimos varias ideas de volver a reusar esos equipos, pero también de donar esos equipos a organizaciones que estaban alineadas con los SDGs o OSDs o ODS, ODS. Sí. Y así hicimos las alianzas con más de 300 organizaciones y comenzamos a darle un segundo uso a esos equipos. Y de allí fue creciendo poco a poco más y más al año de fundar la organización de SAVE. Fuimos a ISC en Barcelona y allí fue cuando nos conocimos con Juan Carlos Gutiérrez, Juan Carlos Medina, y de allí explotó toda la situación con ellos, porque todavía no había regresado yo de Barcelona cuando ya tenía un email de Caro.
queremos ser parte de SAVE, queremos ser parte de SAVE. ¿Y cuándo empezamos? Y igual con Juan Carlos Medina, que dice, no, yo voy para allá, yo no me voy a esperar hasta que el programa esté disponible para nosotros en Latinoamérica. Yo me lanzo para allá inmediatamente. Y así Juan Carlos Gutiérrez, Juan Carlos Medina y Caro se lanzaron a Los Ángeles a certificarse en el programa y hasta este día han sido no sé ni cómo explicarlo, pero de lo máximo para SAVE y la organización en Latinoamérica. Unos Gracias, líderes, unos gracias. líderes, sí. Bueno, yo aprovecho entonces para saludar a todas las personas que se están conectando. Como el tema hoy es muy interesante y tenemos una invitada que sabe mucho y que seguramente nos va a responder muchas preguntas. Creo que Giancarlo la vez pasada tenía una pregunta respecto a temas de medición y todo eso. Vamos a arrancar ya. Los dejo con Juan Carlos, que va a presentar a Ariana, y pues con Diana, que nos va a enseñar mucho el día de hoy. Eliana, tú nos dices las dinámicas, si vamos a hacer preguntas al final o si las personas pueden ir levantando la mano a medida que vas conversando. Bueno, ya tú nos cuentas más o menos cómo quieres manejar la reunión. Bienvenidos a todos y pues muchas gracias por estar aquí. Así es, pues gracias a todos otra vez, bienvenidos. Esta es nuestra tercera charla donde tenemos a un invitado y hoy tenemos a un invitado de lujo. Después que vimos el tema de los ODS y luego vimos la perspectiva de Microsoft sobre lo que está haciendo una gran empresa, hoy vamos a tocar el tema de carbono neutralidad con Liana Cerati. Liana, nuestra invitada, es abogada por el ITESO. Cuenta con un máster en Ecología Emocional en Barcelona, un diplomado en Procesos de Sustentabilidad por la UDG, un posgrado en Economía Circular por la Universidad de California, Berkeley. Es embajadora del Climate Interactive Politics and Education of Climate Action por el MIT. Y tiene una serie de experiencia también en cuestiones de gestión del cambio climático emocional, que es algo muy importante. Coordina varios programas acá en México y también es agente internacional de carbono neutralidad, directora de Terralta Consultoría Ambiental y parte de la Alianza Empresarial por el Clima, consejera para la iniciativa privada del Consejo Estatal de Cambio Climático en el estado de Jalisco. Entonces, sin más, porque tenemos, insisto, el tiempo ahí un poco acortado, los dejo con Liana para que hablemos de carbono neutralidad y estamos seguros que será una gran charla. Liana, muchísimas gracias y tienes todo el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, pues es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y al final de cuentas, les voy a platicar un poquito de cómo vamos a hacer la estructura de estas dos sesiones, porque al final de cuentas es un tema tan amplio que estamos seguros, o sea, a la hora de, cuando me hicieron la invitación, pues vimos que con una sola plática no era suficiente, ¿no? Porque lo hubiéramos dejado ahora sí que nada más sobre la capita de encima de la cebolla. Entonces, la propuesta es, el día de hoy vamos a trabajar sobre cambio climático, porque no podemos entender un problema de descarbonización o al final de cuentas no podemos hablar de este tema sin haber entendido cuál es el problema de base. Entonces, por eso vamos a entrar el día de hoy primero a hablar un poquito sobre cambio climático. Al estar hablando de cambio climático nos va a llevar también a poder entender la descarbonización como una generalidad y por qué puntualmente a nivel internacional la descarbonización es digamos, el camino para poder realmente reducir o llegar a la meta que nos piden tanto los ODS como el montón de instancias que ya platicaremos a su vez sobre cambio climático. Y también vamos a hablar un poco sobre economía circular. Creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al entender cómo estamos funcionando como civilización, entonces la próxima sesión vamos a trabajar puntualmente en la industria audiovisual, cómo puede generar acciones concretas para poder descarbonizarse adentro y afuera, o sea, no nada más la misma industria, sino como parte de esta cadena de valor de la cual ustedes forman parte. Entonces, creo que el día de hoy vamos a basar nuestras fuerzas primeramente en el cambio climático. Y por ahí tienen una presentación que si me ayudan, podemos ir empezando a presentarla y sobre todo también platicarles esta parte. A mí me gusta hacer las pláticas bastante dinámicas, entonces conforme me vaya saliendo, ahora sí que conforme vayamos desarrollando esta plática, muy probablemente podamos ir haciendo pequeñas dinámicas dentro de la misma plática y también podemos ir haciendo preguntas sobre la marcha
para que no se me cansen, no vamos a tratar de hacerlo un poquito participativo, porque creo que el conocimiento realmente se imprime en las células cuando empezamos a trabajar en él. Y también esta es una como llamada a la acción, ¿no? O sea, creo que la plática va muy encaminada hacia poder generar acciones concretas. Y me queda bien claro que ahorita que yo me estaba presentando esta parte de qué significa SAFE, pues creo que estamos totalmente en esta línea, ¿no? Y también entender que toda acción ambiental tiene una implicación social. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de un todo. Y como somos entes sociables, no podemos deslindar lo que somos como seres humanos de esta parte importante que es formar parte del planeta, pero también de cómo nos vinculamos con los demás. Y creo que aquí podemos entenderlo desde esta parte global. Bueno, la plática del día de hoy entonces habla sobre el rol de la empresa frente al cambio climático y en la mitigación de las, disculpen ahí se me comió una letra, emisiones de carbono. Si me ayudas por favor a pasarlo, vamos a entrar ya directamente en materia. Tenemos más o menos 1 hora para trabajar y estaremos cerrando en punto de las 11 de la mañana. Les encargo, por favor, que faltando 5 minutitos me hagan por ahí una señal para que yo pueda empezar a acotar el tema, ¿no? Y si se queda algo pendiente, pues también sabemos que lo podemos retomar la próxima sesión sin ningún problema, ¿ok? Bueno, primero que nada, pues, ¿qué es el cambio climático? Y también entender si el cambio climático y el calentamiento global son lo mismo. Y aquí vamos empezando ya con el tema. Y me gustaría que alguien levante su mano y me diga, ¿qué es el cambio climático? Si saben realmente qué es el cambio climático o es algo que hemos escuchado ahí y que a veces entendemos el cambio climático incluso hasta en tela de juicio, ¿no? Porque sabemos que en muchos estadios políticos hasta lo han puesto hasta dudoso. Entonces, me gustaría si alguien nos puede platicar qué entendemos o qué sabemos, qué es el cambio climático. Anímense, por ahí ya tenemos una manita levantada. Sí, espérame. Yo diría que el calentamiento global es como el aumento de los grados de la Tierra y a medida que se aumentan los grados como del planeta, pues hay un cambio climático, o sea, empieza como a haber más lluvias o a haber incendios y ese tipo de cosas. Perfecto. Y entonces, ¿cambio climático y calentamiento global es lo mismo? No, No. uno es digamos, No. consecuencia del otro, ¿no? Yo creo. Es correcto. Precisamente. Precisamente. Entonces, desde entender esta parte, ¿no? A veces hablamos de calentamiento global pensando en cambio climático, pero al final de cuentas no es lo mismo una cosa que la otra. Al final de cuentas les voy a explicar el porqué, un poquito el porqué del cambio climático. Resulta que nosotros vivimos en un planeta maravilloso que es una máquina perfecta. Y este planeta está encapsulado, digamos, le llamamos el planeta azul, porque si lo vemos desde el espacio, tenemos esta maravillosa capa que nos cubre, que es la atmósfera. Y aquí podemos ver la primera imagen que tenemos aquí en la primera, hacia la izquierda, arriba del letrerito de Terra Alterna. Eso es las capas de nuestra atmósfera. Al final de cuentas, la atmósfera, ¿para qué sirve? Sirve para 2 cosas bien importantes. 1, la atmósfera es esta capa que nos hace poder tener un espacio en donde poder cohabitar dentro de este planeta que es nuestra casa común. ¿Y cómo funciona? Son una serie de gases. Estos gases hacen como una capita muy densa, muy ligerita, que nos protege y nos cuida del calor que irradia el Sol cuando somos parte de un sistema planetario. ¿Ok? Entonces nos mantiene, digamos, en una temperatura perfecta que permite la vida. Pero también estos gases que están dentro de nuestro planeta, resulta que la actividad humana genera también, o sea, simplemente la misma naturaleza tiene ciertos gases que se protegen adentro de la atmósfera y también cuando estos gases se intensifican o se aumentan sus niveles normales y naturales por el ciclo natural, entonces se exhalan, digamos, se irradian hacia el espacio para poder mantener esta temperatura. Pero, ¿qué está pasando? Y entonces vamos a una de las consecuencias, que es el calentamiento global.
Nuestra aceleración de procesos está generando que estos gases de efecto invernadero se hayan acelerado. Es decir, hemos emitido una demasía de gases de efecto invernadero a la atmósfera y entonces nuestro planeta está sobrecalentándose. No se puede ya, digamos, no le permite al planeta respirar de esta manera perfecta, porque cuando estamos calentándolo demasiado, pues obviamente el sacar los gases está siendo mucho más lento. Y entonces estos gases se están quedando dentro de nuestro planeta, aumentando la temperatura. Y esto nos está llevando a poder entender que, como el calentamiento global es uno de los efectos del cambio climático, también tenemos muchos otros efectos que están haciendo que nuestro planeta, de alguna manera, dentro del cambio climático, pues la esté pasando no tan bien, ¿no? Y que al final de cuentas nosotros como humanos somos responsables en muy grande medida de esta aceleración de los procesos que le estamos generando a la atmósfera. ¿Por qué? Porque estamos densificando esta ligera capa y entonces estamos, digamos, rompiendo estos ciclos naturales. Y, por ejemplo, podemos observar también que uno de estos efectos es la acidificación de los mares. ¿Qué está pasando con la acidificación de los mares? Bueno, y aquí vamos a entrar con la primera función de descarbonización. Los mares son los principales captadores de carbono del mundo. Es decir, los mares son los que le ayudan al planeta a autorregularse. Pero como hay un excedente en la generación de estos gases de efecto invernadero, que son principalmente el carbono y el metano, son, digamos que por nuestra civilización, son los principales o los más grandes gases que nosotros emitimos. Hay otros 7 tipos de gases de efecto invernadero, pero aquí lo importante es que focalicemos en carbono y en metano. Estos gases se están absorbiendo en los océanos y están acidificando los mares. ¿Qué significa esto? Que al acidificar los océanos estamos dos cosas. Uno, haciendo que los polos se empiecen a descongelar. ¿Por qué? Porque esa acidez está haciendo que, además del aumento de la temperatura, esa acidez haga que el hielo se deshiele con mayor aceleración. Y además está haciendo que se disminuya la productividad del mar. Esto es grave. ¿Por qué? Porque nos está llevando incluso a tener una alteración en la parte alimenticia que es tan importante. Sobrevivimos en gran parte por el alimento que los mares nos entregan y nos otorgan como los seres humanos que necesitamos vivir desde esta alimentación que es el mar. Y además, pensemos que los mares son los principales reguladores de los ecosistemas planetarios. ¿Por qué? Porque toda vida está comprobada que ha partido del mar. Entonces, cuidar y enfocar el cuidado hacia los mares también es fundamental. Otra de las consecuencias del cambio climático es la pérdida de la biodiversidad. Escuchamos todo el tiempo, ¿no? Esta parte que cada vez tenemos menos especies o hay más especies en peligro de extinción y que también esto está ligado a la pérdida de los hábitats. ¿Por qué está enfocado a la pérdida de los hábitats? Pues dos cosas importantes. Uno, porque hemos invadido estos territorios de alguna manera a través de la tala de los árboles y hemos invadido estos territorios y les hemos dejado menos espacio ecosistémico para que las especies sobrevivan. Y también, obviamente, el calentamiento global está modificando los ciclos de vida. Es decir, los ciclos de reproducción se están viendo alterados. ¿Por qué? Porque el cambio climático, pues a su vez, está trayendo inundaciones, está trayendo sequías y esto altera la vida misma del planeta, ¿no? Y aquí vamos como empezando a visualizar cómo hemos sido parte, ¿no? Cómo somos parte de esto que está sucediendo y que al final de cuentas, pues nos hace absolutamente responsables de lo que está pasando en la Tierra. Porque desgraciadamente hemos crecido con esta visión egocéntrica del planeta, en el que nos hemos sentido por arriba de todas las especies que cohabitamos, cuando en realidad deberíamos de estar empezando ya a visualizarnos desde una parte más ecocéntrica, desde somos parte de, es decir, yo con el mundo, no yo sobre el mundo. Entonces, como seres humanos, con esta parte del pensamiento que tenemos, el raciocinio, es como esta invitación a poder
repensar, ¿no? Un sistema de pensamiento sistémico en el cual entendamos que somos parte de una cadena y que toda parte de esta cadena es fundamental la una de la otra para que pueda sobrevivir. Entonces, pues aquí es como vamos interactuando, ¿no? Con todas estas partes, todos estos efectos que vemos del cambio climático. También, por ejemplo, hay una muy importante que es la cuarta, el cuarto iconito que vemos por aquí, que son las enfermedades zoonóticas, y aquí pues nos hace el clean, 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 ¿no? Todavía no está bien determinado, pero se dice mucho que el COVID ha sido una enfermedad zoonótica, ¿no? Y que por ahí nos estamos peleando que de dónde vino, pero al final de cuentas también estamos viendo el Zika, el dengue, que ahorita en Guadalajara estamos con una epidemia de dengue gravísima, el chikungunya, todo esto son efectos del cambio climático que están acelerando con el calentamiento toda la generación de este tipo de insectos que además están desarrollando para su propia protección esta serie de enfermedades que además nos están afectando directamente a los seres humanos, ¿no? Y bueno, los desastres naturales, ¿qué podemos platicar de ellos? Simplemente el día de hoy amanecimos con una noticia gravísima. En España van 64 muertos en Valencia por una inundación que les llegó de la nada. O sea, el asunto con los desastres naturales y que van aquí muy ligados a la prevención del riesgo, que cuando veamos la próxima semana vamos a entender por qué la descarbonización y por qué ha llegado a la medición internacional de protección, la visualización de la medición del riesgo. Y están justamente en este punto, que son los desastres naturales, ¿no? Que nos están llegando por diestra y siniestra y además ni siquiera podemos medir hasta dónde pueden llegar, porque cada día están llegando de maneras diversas en lugares en donde antes no existían este tipo de desastres, ¿no? No los podemos medir, porque están llegando de la noche a la mañana de maneras inmedibles, ¿no? O impensables. Entonces, ¿cómo podemos empezar a visualizar esta parte de la medición del riesgo? ¿Me ayudan, por favor, a cambiar la imagen? Tenemos también esta parte de la modificación del vórtice polar. Si quieres, ya la puedes adelantar completa, porque creo que ya hemos hablado de esta parte, ¿no? Y nada más me voy a detener un poquito en que como es adentro, es afuera, antes de pasar al resto de las partes. Como es adentro, es afuera. Como yo les platicaba, somos parte de un todo. Y es como si fuera, los seres humanos somos como esta parte o estos ecosistemas en los cuales sobrevivimos. Es como si fuéramos parte de un rompecabezas, en donde todos somos parte fundamental. Y cuando podemos entender y visualizar que como se manifiesta el mundo, también nos manifestamos de esta forma interior. ¿Por qué? Porque somos una misma parte, estamos construidos desde el mismo lugar. Y si yo los regresara a primaria y les preguntara, y ahí les va una pregunta abierta de nuevo, ¿me pueden decir, por favor, qué es la fotosíntesis? Los voy a regresar a tercero de primaria. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Quién se acuerda? ¿A qué les suena? ¿Quién se va a animar? ¿Nadie? Por ahí hay una manita. Sofía Reola. A ver, yo espero que no se vayan a reír mucho. Pero lo que recuerdo es que la fotosíntesis es el proceso en donde las plantas pierden la energía en su alimento, por así decirlo. O sea, Perfecto. grosso modo. Muy bien. Bueno, pues la fotosíntesis, así de fácil, es el sistema respiratorio de las plantas, que también es su sistema alimenticio, ¿ok? Porque las plantas se alimentan de esta fotosíntesis. Bueno, pues fíjense bien, cuando estábamos en primaria, y es esta parte de modificar nuestro pensamiento y transformarlo en un pensamiento sistémico. Si nos hubieran enseñado la fotosíntesis de esta manera, creo que podríamos pensar de una dimensión desconocida, ¿no? Y es una dimensión elevada en nuestra conciencia. Fíjense bien, ¿qué necesitamos los seres humanos para nuestro sistema respiratorio? ¿Qué inhalamos? Oxígeno, ¿no? Oxígeno, exactamente. ¿Y qué exhalamos? CO2, dióxido de carbono. Dióxido de carbono, exacto, perfecto. Muy bien, si se acuerdan de tercero de primaria. Muy bien, ahora
les voy a preguntar al revés. ¿Qué necesitan las plantas para inhalar? ¿Qué inhalan? Al revés, CO2, Dióxido de carbono. ¿Qué exhalan? oxígeno. oxígeno. Una máquina perfecta. ¿Se fijan? Somos una máquina perfecta. Y muchas veces la información de lo que necesitamos cambiar y hacia dónde necesitamos transformar nuestra energía es simple y sencillamente voltearnos a observar la naturaleza, porque la naturaleza nos está hablando. Y entonces cuando podemos entender qué es lo que nos está pidiendo, podemos transformar todo esto, ¿no? Y entonces continuamos. Tenemos también la modificación del vórtice polar. En realidad, con este calentamiento global, se están yendo todas estas, digamos, las corrientes aéreas o las corrientes de clima se están yendo al revés. Estamos alterando con estas corrientes también la modificación de la inclinación de la Tierra y esto está incrementando el calentamiento global, ¿no? Está incrementando el cambio climático. Y entonces también hemos encontrado que estamos generando, por ejemplo, estos domos de calor que siempre han existido, pero que están teniendo alteraciones, incluso, por ejemplo, en el mes de mayo, no sé si ustedes escucharon, que hubo 2 incidentes aéreos en los cuales de estar perfectamente en un vuelo súper tranquilo, de repente los aviones entraban en un vórtice de calor y se desplomaron por cierta cantidad de metros y entonces esto causó, digamos, un desconcierto, ¿no? Y estos son uno de los efectos del cambio climático que, como les digo, todavía ni siquiera los estamos llegando a visualizar. Pero esto nos lleva, si nos ayudas, Juan, a cambiar la imagen, nos lleva a entender que a nivel internacional se ha estado haciendo un estudio que son los límites planetarios y es esta parte de la zona segura en la cual los humanos y el planeta entero con todos estos ecosistemas perfectos de los cuales formamos parte y que si una parte del ecosistema se altera, todo el ecosistema entero se modifica. Entonces vamos haciendo esta alteración tan importante que después nos puede llevar a un punto de no retorno, ¿no? Y entonces se ha hecho este análisis científico sobre los límites planetarios y nos damos cuenta que ya hemos roto al día de hoy, y si me ayudas con la siguiente, hemos roto ya, actualmente se han roto ya 6 límites planetarios. Se han alterado ya 6. Y esto hace que nuestro planeta esté sufriendo de tal manera que nos estamos viendo ya ahora sí que en la línea que ustedes empezaron a estudiar a través de los ODS, que nos están llevando a la meta 2030 sobre el desarrollo sostenible. Y entonces nos estamos dando cuenta que nos faltan 6 años para poder revertir todo este daño que estamos haciendo. No nada más frenar, fíjense nada más, ya estamos hablando de revertir el daño. ¿Y cómo le vamos a hacer? Si del 2009 al 2023 estamos dándonos cuenta que cada vez, y ya estamos en el 2024, ¿no? Que cada vez vamos acelerando estos procesos. Y no es que los quiera asustar, simplemente creo que aquí lo importante es el llamado a la acción, ¿no? Creo que es importante darnos cuenta y que por eso empecé con esta plática, que si no nos vamos a dar a la acción todos y cada uno de nosotros, primero desde donde estamos sentados, ¿no? Desde el ser, cada uno de nosotros en nuestras familias, en nuestra casa, en nuestros hogares, pero también en nuestras empresas, que al final de cuentas son seres en sí mismos, son entes en sí mismos y que tienen un impacto tan importante en el planeta. Esto es un llamado manos a la acción, ¿no? Y bueno, nos vamos aquí a un poquito de entender que a través del IPCC en el 2014 se ha vuelto, o sea, hemos platicado sobre cambio climático estamos platicando más o menos desde el 1970, se puso el tema de cambio climático sobre la mesa. Pero así como juzgaban a los científicos de locos, ¿no? Literal de tarararán, estos están inventando historias, y claro que no, esto es normal y la Tierra tiene sus ciclos, y muy bien. Pues claro que no, porque nos dimos cuenta que en realidad a través después del desarrollo de la industria y a partir del aceleramiento de los procesos de producción, hemos sido parte de este proceso de aceleración,
¿no? Entonces, más o menos en los años 70 se puso sobre la mesa, se generó el Acuerdo de París, con el IPCC a partir del 2014 se determinó que efectivamente nuestros procesos, digamos, industriales han acelerado el proceso natural, que sí, a lo mejor la Tierra de todos modos iba para allá, pero nosotros hemos incrementado y acelerado estos procesos, ¿no? El protocolo de Kioto habla claramente, si quieres ir abriendo las pestañitas, te lo agradezco. Gracias, Juan. Hemos hecho varios sistemas de implementación de modificación, o sea, como de preocupación internacional, y el Acuerdo de París nos marca una meta muy importante, que es el no llegar a los 2 grados. Pero aquí, si se fijan, les puse el 1.5. ¿Por qué? Porque ha sido tan grande y tan brutal este aceleramiento que nos hemos dado cuenta que la meta de los 2 grados no es suficiente, que tenemos que frenarla al 1.5, porque si no la frenamos al 1.5, ya no podremos revertir lo que está sucediendo hoy, ¿ok? Y bueno, tenemos esta parte del protocolo de Kioto que ha puesto sobre la mesa la gestión o la manifestación de los gases de efecto invernadero y han puesto metas claras, ¿no? Que yo les pregunto, en realidad sabemos que todo esto que les estoy poniendo aquí en esta diapositiva existe, ¿no? Y lo escuchamos y aquí tenemos gente de Colombia. Ahorita se está llevando a cabo la COP justamente en Colombia, ¿no? Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos de estos temas. Pero realmente, ¿qué hacemos? ¿Estamos haciendo algo como civilización? En realidad, todos y cada uno de los que estamos aquí en este tema, creo que no. ¿Por qué? Porque no nos queda claro por dónde tenemos que empezar. Y creo que este es el tema de la próxima sesión, ¿no? Vamos a ver claramente por dónde, desde el lugar en donde estamos, podemos hacer algo, porque ahora sí que el llamado es urgente, ¿ok? Y bueno, vamos entonces a entrar ahora sí en el rol que tiene la empresa frente a esto. Y creo que lo primerito que vamos a platicar es sobre, hemos hablado sobre estas anteriores diapositivas, en que mucho del aceleramiento de estos procesos tiene que ver con la producción industrial. Entonces, aquí pone a la empresa como, obviamente, a los gobiernos, ¿no? Ya vimos que todo esto del Acuerdo de París, del Protocolo de Kioto, de las COPs, tienen que ver con los gobiernos y los acuerdos que cada uno de estos gobiernos tienen con el cambio climático, ¿no? Y las metas que de alguna manera nos ponemos. Pero en lo que los gobiernos se ponen de acuerdo, la empresa tiene que empezar a hacer algo. ¿Por qué? Porque somos los agentes directos, literal, somos los agentes directos, que estamos generando este proceso, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer que las empresas empiecen a transformarse? ¿Se acuerdan que por ahí les hablé también de hacer este cambio de mentalidad sistémica, ¿no? De este proceso. Y vamos a sistematizar nuestros procesos desde una visualización diferente. Y entonces yo aquí les pregunto, todo este proceso que hasta el día de hoy hemos visto en la empresa tiene un sistema lineal, ¿no? Extraemos el recurso natural, producimos ahora sí, el producto terminado, lo llevamos a distribuir, lo consumimos y lo desechamos, ¿sí? Este sistema lineal es el que nos ha llevado a este punto en el que estamos actualmente. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo un exceso de recursos naturales que no están permitiendo que los ciclos naturales se restablezcan a sí mismos, rompiendo estos ciclos naturales de los cuales, ¿se acuerdan que hablamos? Que somos parte. Y somos parte porque necesitamos a los ciclos naturales simple y sencillamente para vivir, porque de él nos alimentamos, con ellos respiramos y de ellos obtenemos el agua que necesitamos para sobrevivir como especie en este planeta. ¿Ok? Entonces, si estamos viendo que este sistema de producción lineal no está funcionando, ¿a qué lo podemos atribuir? Primero, a este aumento de productividad. Vivimos en un mundo en que todo era para ayer y todo lo queremos en una aceleración absoluta de procesos. Y de hecho vivimos en el acelere total.
Y esto va como muy ligado a hacerlos pensar en esta parte. Yo creo que cuando éramos chicos, bueno, yo ya peino canas, ¿no? Y ya soy de otra generación. A lo mejor aquí hay gente muy jovencita que esto no le queda todavía muy claro. Pero cuando éramos niños, cada Navidad y cada cumpleaños eran así como una eternidad. Wow, teníamos que esperar. No, bueno, o sea, pensabas por meses qué querías de regalo de cumpleaños y de Navidad, ¿no? Y ahorita les preguntamos a los niños y los niños ya están viviendo este proceso de aceleración. Estamos acelerando los procesos como civilización, como humanidad completa. Llevamos muchísima prisa y estamos dejando de disfrutar el proceso de vivir por esta aceleración tan radical que estamos viviendo. Y esto tiene que ver con el aumento de la productividad, porque incluso, y bueno, ustedes están más metidos que nada, ¿no? Tenemos los celulares están construidos para que cada vez y cada vez más corto plazo necesitemos un celular nuevo que tenga un montón de gadgets que podamos utilizar, ¿no? Y que de hecho, como esta computadora es nueva y ahorita me están teniendo que poner la diapositiva y no la puedo poner yo porque no la tengo ni siquiera actualizada. Así funciona y es nueva. Entonces, es esta parte del aceleramiento de procesos. Y creo que ustedes que están metidos en esta industria audiovisual son los primeros que lo están palpando, tocando y viendo. Entonces, aquí la primera alerta es detengámonos un poquito, repensemos qué está pasando. Y a partir de repensar, entonces ahorita vamos a trabajar con economía circular, ¿no? Entonces, todos estos procesos de aceleramiento están generando una mayor necesidad de producción y nos están llevando a acelerar los gases de efecto invernadero porque estamos acelerando también la producción. Y entonces estamos extrayendo más recursos naturales, pero sin el hacernos responsables de qué estamos haciendo con esta extracción en demasías de recursos naturales. ¿Qué estamos haciendo con estos recursos naturales procesados en el ambiente? Y entonces tenemos este tema que la próxima semana vamos a trabajar también muy a detalle, que es la obsolescencia programada, que estamos conceptualizando desde el diseño cómo vamos a sacar un producto al mercado que ya tiene una vida útil. O sea, ya tiene un proceso acortando su vida útil para que estemos generando una necesidad en el mercado para seguir produciendo cada vez más, ¿no? Y estamos entrando hasta este tema del fast living. Pero fíjense que también es bien interesante porque ya hay una corriente por ahí que nos habla de reducir los procesos. ¿Han escuchado esto del slow food? Es una corriente contraria, ¿no? Que nos está también diciendo por ahí que a lo mejor no es el camino indicado, que necesitamos parar y repensar un poquito más y dejar de pensar en este tema de comprar, usar y tirar. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Y esto que les hablaba, si quieres abre la completa, por favor, esto que les hablaba, fíjense bien, allí tenemos esta parte de la extracción de los recursos naturales. Los países tienen una huella ambiental importante y entre más desarrollados estén estos países, desgraciadamente, a veces su huella es más importante. Y aquí lo estoy tocando, fíjense bien, me recuerdan la próxima semana que hablemos de esto. ¿Por qué? Porque una de las iniciativas más importantes que ya se dieron cuenta los países desarrollados y sobre todo Europa es que no podemos seguir con esto. Y han creado el CBAM, que es una legislación internacional que mide la descarbonización, no nada más internamente en Europa, sino los países que abastecen su sistema de mercado, tiene que ver con esto. Y entonces lo vamos a desarrollar también la próxima semana, ¿ok? Si seguimos consumiendo de esta manera y seguimos generando esta cantidad de gases de efecto invernadero, estamos comiéndonos 1,5 planetas por año y entonces, ¿cómo le vamos a permitir a este planeta regresar o resarcir el daño? Que no lo estamos haciendo nosotros directamente. ¿Por qué? Porque nos estamos comiendo 1,5 planetas por año. Entonces, no hay manera, no hay manera. Y esto nos lleva a repensar cómo podemos producir de otra manera. Y fíjense bien la diapositiva que viene. ¿Me pones la siguiente, por favor? Esta diapositiva está calientita, calientita. Me la acaba de pasar el Consejo Estatal de Cambio Climático la semana pasada, que el 24 de octubre fue el Día Internacional sobre el Cambio Climático. Y habla muy clarito sobre cómo esta meta de los 2 grados no está siendo suficiente.
analicemos muy bien. Si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo ahorita, nos pone primero en la línea amarilla. Ese es el escenario más positivo, que es llegar al 1.5 y si se fijan, ya está en amarillo, ¿sí? Pero si llegamos a los 2 grados, es un punto de no retorno. Esto es, digamos, la información más actualizada, que no hay de otra más que frenar nuestros ciclos. Y entonces te voy a pedir, Juan, que me pongas la siguiente, porque vamos a hablar sobre business as usual. Por ahí cuando me presentaron, habló que formo parte del MIT. Yo tengo la posibilidad de trabajar con un sistema que es una calculadora en la que nos permite, es un simulador de carbono. Y este simulador de carbono nos permite visualizar a través de prácticamente estar jugando con estos parámetros de medición para ver cómo las empresas o de alguna manera cómo nuestra civilización, hacia dónde se tiene que enfocar, qué es lo que tiene que ver. Si nosotros, que es la diapositiva en la que vimos, que seguimos produciendo de la misma manera en la que estamos produciendo hasta hoy, es esto, business as usual. Observen muy bien cómo tenemos aquí la gráfica. Del 2000 en adelante, estamos viendo que cada vez el aumento es mayor, mayor, mayor y mayor. Aquí tenemos, fíjense bien, hay una baja, si lo vemos en la línea exacta del 2020 y les suena por ahí. El 2020 paralizaron al mundo. ¿Se fijan cómo está aquí una baja, una tendencia a la baja? Bueno, no es fortuita, ¿eh? Nos paralizaron y paralizaron la producción. Y ahí está clarísimo cómo se puede ver en estos 3 meses, fueron 3 meses prácticamente, que fueron mundiales, ¿no? De marzo a junio nos paralizaron. A partir de junio empezó de nuevo a modificarse, ¿no? Y empezamos de nuevo a medio tomar o retomar la producción. ¿Se fijan cómo es clarísimo? Cuando dejamos de generar carbono y cuando dejamos de producir de la forma en la que producimos, hay una baja en esta medición. Y bueno, la estadística es que si seguimos con esta misma de business as usual, pues vamos a llegar en el 2060 prácticamente, porque ya del 2060 al 2100, pues no es que se mueva mucho, ¿no? Y si se fijan, la tendencia es a 3.3 grados. Ya les dije que si el 1.5 no es suficiente, pues 3.3, pues creo que la humanidad tendría que adaptarse a algo que ni siquiera podemos visualizar ni medir. Científicamente no podemos ni siquiera determinar. Entonces, vamos a poner la siguiente. Y entonces, esta gráfica nos indica que es la descarbonización la solución urgente, ¿ok? Y ahí estamos ya entrando en materia. Fíjense bien, aquí les puse 4 diferentes diapositivas. Sé que están muy chiquitas y bueno, yo ya a estas alturas del partido ya necesito lentes para verla, pero bueno, se las voy a platicar. Fíjense bien, la primera gráfica que tenemos, que es este simulador de En-ROADS, ustedes también si quieren entrar, pueden entrar. Ahí está en la página de En-ROADS, es el simulador para cambio climático del MIT. Y aquí viene muy claro. Fíjense bien, si se fijan, en la anterior teníamos el business as usual y estaba, háganse de cuenta que cuando ustedes abren la calculadora, así les va a aparecer. Esa es la gráfica que les aparece. Y entonces, jugando con ella, tenemos aquí a la izquierda, si se fijan, está en azulito, que les puse que tengo aquí Net New Zero Carbon y el Carbon Price, ¿ok? Fíjense cómo se mueve, ¿sí? Si nada más nos enfocamos a una política global de net zero, o sea, de carbono neutralidad y de carbono neutro, entonces también podemos ver que también se va a dar incentivos hacia los precios, al precio del carbono. Y entonces solamente como trabajar en temas de captura de carbono y de descarbonización originaria desde nuestras empresas, podemos acercarnos a la meta. Acercarnos a la meta. ¿Se fijan? Ya está sobrepasada, pero observen cómo se baja radicalmente. Pero esto es, o sea, ahora sí que a nivel planetario, esto tendría que ser una medida definitiva y urgente. O sea, no es de que piense en que buenamente en, no sé, 4 años empiece a pensar en descarbonizar mi empresa. No, señores, estamos hablando de que es ya. Porque si ahorita no hacemos este cambio, no podemos llegar.
¿Ok? Ahora, fíjense bien. Si aquí vemos el uso de la eficiencia, en la segunda diapositiva, que es la que tenemos a la derecha, tenemos la eficiencia de energía, ¿no? Y que también nos ayuda a bajar muchísimo. Y está la eficiencia energética. Cuando hablamos de descarbonización, la eficiencia energética es principalmente una de los 3 alcances que lleva la medición de carbono está basada en 3 alcances. La próxima semana los vamos a trabajar a detalle, ¿ok? Los vamos a destazar. Pero principalmente el alcance 2 es la medida energética, es decir, cómo está nuestra energía, nuestra generación de energía eléctrica. Si nuestro consumo de energía eléctrica está destinado, o sea, todavía está enfocado hacia la energía sucia o hacia las energías limpias. Cuando la modificamos a energías limpias, se fijan cómo también se reduce. Ahora, si yo trabajara con el simulador y bajo la política de carbono neutro y también la política de eficiencia energética, entonces estas dos yo las puedo sumar, que bajaría más o menos por debajo de la métrica de los 2 grados. ¿Ok? Y son simultáneas. Y la energía eléctrica, como les digo, es uno de los puntos fundamentales para la descarbonización. ¿Ok? Entonces vamos ya visualizándonos hacia esta medida. Y ya cada quien puede ir pensando cómo puede ir haciendo una eficiencia en la medición energética de su empresa o de su alcance en su cadena de producción. ¿Vale? Y les pongo esta gráfica que está acá abajo. Porque muchas veces pensamos o visualizamos que cuando queremos trabajar con esta parte de medio ambiente, visualizamos lo primerito que queremos hacer como empresas es salirnos a plantar arbolitos. Sí, sí, sí está padre, pero no es suficiente. Porque o sea, esta medida, por ejemplo, de sembrar arbolitos, pues es muy a la larga. Un árbol, para que realmente pueda llegar a capturar carbono, pues se requieren un montón de circunstancias que son mucho más lentas de medir. Y si se fijan, aquí está la prueba, ¿no? En la que tengo acá abajo, nos dice que si solamente nos basamos en todo lo que son efectos de absorción de carbono basados en la naturaleza, no es suficiente. No es suficiente. Y esto está ligado directamente a lo primero que estuvimos platicando. Son nuestras emisiones de carbono y la forma en las que las emitimos o dejamos de emitir, las que realmente van a poder llevarnos a la meta de la descarbonización, que es la solución planetaria para poder llegar a cumplir el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, todo lo que se está viendo en las COPs internacionales. ¿Me ayudas, Juan, con la siguiente, por favor? Y bueno, aquí entonces ya tenemos clarísimo cuál es el rol de las empresas frente a la crisis climática. Creo que ya les dimos, espérame, ahí está, exacto, ahí nos quedamos. Esta imagen nos habla de lo que les estaba diciendo. El MBR nos lleva directamente a la medida internacional que se está ya poniendo sobre la mesa y que los países están trabajando profundamente, que es la MBR. ¿Qué es MBR? Es la medición, verificación y reporte de la huella de carbono. Esto es, digamos, la medida más clara y más precisa que se deriva incluso de los SBTIs. Y los SBTIs es esta visualización científica trazable de la parte de la sostenibilidad, ¿no? Cómo podemos trazar dentro de nuestra empresa acciones concretas que nos lleven a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya vimos que es la solución. No nos andemos por las ramas, ¿eh? Aquí es donde tiene que estar puesta nuestra mirada, sí o sí, porque esto es lo que realmente va a tener un impacto planetario importante. Entonces, la medición de la huella, la medición, verificación y reporte de la huella de carbono. Luego, los modelos operativos y funcionales de economía circular. Y ahorita que pasemos a la siguiente diapositiva, vamos a hacer un trabajo interesante sobre economía circular. Les voy a platicar sobre ella. Y es esta parte de regresar a la parte que les puse al principio, que es
pensar, repensar en este sistema, en este pensamiento orgánico y sistémico que nos ayude a repensar nuestros procesos y dejar de producir y dejar de generar servicios también, porque ustedes mucha parte también atacan esta parte de los servicios, ¿no? A través de la prestación de estos equipos que ustedes llevan a la renta o a la venta de otros espacios, que nos llevan a repensar cómo sistémicamente podemos hacer una mejora en nuestros procesos y dejar de actuar en la economía lineal para transformarnos a la economía circular. Y esto nos lleva a otra partecita que por ahí les dije, ¿se acuerdan? Que hay una parte muy importante que es la medición del riesgo. A nivel internacional, existe una normativa que también vamos a entrar ya muy a detalle en la próxima clase, que son las NIF, las normas internacionales para instituciones financieras. ¿Y qué diablos tiene que ver con la carbono neutralidad, las instituciones financieras? Pues muchísimo, porque es a las instituciones financieras las que las está tocando la medición del riesgo. ¿Y qué está pasando con ellas? Ellas son las que están pagando esta cantidad de seguros y de costos que está teniendo revertir el daño de todos estos desastres naturales que ni siquiera podemos medir. Entonces, por ahí es por donde se está llevando la iniciativa internacional, que además, al entrar con las instituciones financieras, está haciendo que toda la empresa se mueva para allá. Y entonces, cuando tú quieres solicitar un crédito, te van a medir la huella de carbono para que puedas obtener este crédito. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, creo que ya va para allá. La trazabilidad baja en emisiones tiene que ver con la medición de la huella de carbono. ¿Por qué? Porque pues tenemos que tener una medición para poder trazar en dónde están nuestras energías, ¿no? Y poder realmente comprobar que con todas estas actividades que estamos haciendo, estamos trazando nuestra huella de carbono y estamos mitigando, generando acciones de mitigación. Y esto ya lo vamos a trabajar la próxima semana también muy bien, porque vamos a hablar sobre dos puntos importantes. Uno es la mitigación y la otra es la parte de la generación de bonos de carbono, que son, digamos, aleatorias, pero trabajan de manera distinta. Entonces, vamos a trabajar la próxima semana con cómo podemos establecer una ruta de descarbonización enfocada principalmente a la mitigación. Y esto es, la mitigación también tiene que ver con la parte del pensamiento sistémico y es cómo implementar este sistema mucho más eficiente dentro de nuestros procesos de servicios y de producción. Y nos vamos, obviamente, a la responsabilidad ambiental de los procesos empresariales, que es poder visibilizar que todos estos procesos, cuando yo necesite comprobar a través de nuestras exportaciones, importaciones, medición del riesgo, pues que yo pueda demostrar que estoy como empresa avalando estos procesos, ¿no? Porque al final de cuentas sí está bien padre que te preocupes, pero también necesitas que se visualicen y que además al visualizarlos estamos potenciando que estos procesos puedan ser reconocidos a nivel internacional y a nivel de toda nuestra cadena de producción y así se vaya haciendo este contagio, ¿no? Y bueno, entender la responsabilidad extendida del producto. Y la responsabilidad extendida del producto habla de la siguiente diapositiva. ¿Me ayudas, por favor, Juan, con la modificación de la huella de carbono? En esta ya no me voy a detener porque creo que ya la hablé bastante. Nada más decir que México tiene un compromiso y supongo que cada uno de ustedes podría verificar su porcentaje, que es México tiene un compromiso de reducir en un 35% la emisión de gases de efecto invernadero para el 2030, ¿no? Y estos son compromisos internacionales que se suman a todos estos, al Acuerdo de París, al Protocolo de Kioto, y etcétera, etcétera. Y bueno, ya, ahora sí vamos a entrar en materia de economía circular. ¿Alguien ha escuchado por ahí este término de economía circular que me quiera platicar qué es? Anda, Juan, ya te vi que por ahí asentías con la cabecita de que sí sabes lo que es la economía circular. Platícanos, ¿qué es? Realmente yo empecé a escuchar y luego vi lo que los holandeses, como creo que fueron pioneros, llamaban como la economía de la dona, algo así lo empezaron a llamar, y bueno, que es este tema de generar lo que realmente necesitas como sociedad, ¿no? Ese era el concepto básico, ¿no? Es lo que puedo decir así rápido para no extenderme y que mejor tú nos expliques. Perfecto, exacto. Bueno, la economía circular se fijan que primero hablamos de economía lineal. Háganse de cuenta que yo tomo
el primer proceso y lo cierro, ¿ok? Y entonces, aquí hay muchísimas R's que nos llevan a poder distribuir la economía circular. Y es empezando por tener este pensamiento circular sistémico que nos lleve a que los procesos de producción nada se desperdicie, que todo entre dentro de este proceso. Y entonces, cuando llegamos al punto final, que es el desecho del producto, no se deseche, se reintegre al proceso. Y este proceso de reintegración viene muy desde el principio del repensar, ¿no? Entonces, la primera R con la que trabaja la economía circular es el rediseño. Y entonces es desde el momento en que yo voy a construir un programa, un proceso, un producto, lo que ustedes quieran, vamos a rediseñar todo este proceso para cerrar el ciclo y que este ciclo no termine como un desecho en la naturaleza, sino al contrario, que todos estos materiales o todos estos procesos de servicio se reintegren a la cadena de valor. Esto es la economía circular. Entonces, pensamos en el diseño, repensamos la producción, todo el sistema de producción, y ahí es donde empezamos a meter toda esta serie de energías verdes, donde metemos la sostenibilidad, donde mejoramos el proceso. Y, por ejemplo, hoy justamente hace ratito, antes de que diera yo la plática, me llegó una imagen de una amiga que me la mandó, que está en Estados Unidos, y que me dijo, acabo de comprar unos tenis y que traen esta leyenda. Y está guau, porque dice, en la producción de estos tenis estamos ahorrando un 34% de energía. Y entonces estamos haciendo estos tenis que tú te estás poniendo y ahí te explican paso por paso cómo tienen trazada la huella y cómo tienen medido que en el producto terminado ya está visto esta parte de sostenibilidad, ¿no? Esta parte de hablar de cómo poder reprocesar de una manera congruente con el medio ambiente. Y esto implica que repensemos y reorganicemos totalmente nuestro sistema de distribución, de producción, de consumo, de cómo vamos a llevar el producto, cómo vamos a distribuir este producto, desde cómo lo captamos del extranjero y cómo lo vamos a llevar ya al destino final, pero también a su vez, cuando esté en el destino final, cómo vamos a recuperar este producto que ya pusimos y qué vamos a hacer con esto que recuperamos. Y fíjense lo interesante, la economía circular además tiene una grandísima ventaja, que es modificar, y ya sé que me falta, ya estoy viendo ahí mi relojito, me faltan 6 minutos, pero espero tratar de cerrar esto, ¿no? Aquí tenemos esta parte de poder ver cómo podemos generar nuevos empleos. La economía circular es maravillosa porque trabaja también con esta parte social y desarrolla, desarrolla medios en donde no los había. Entonces podemos generar una industria aleatoria ya con este sistema que estamos hablando de sostenibilidad, pero lo estamos haciendo desde una manera de generar nuevos empleos. Y esto tiene una maravilla porque está incluso beneficiando nuestros sistemas locales de producción. Y esto está beneficiando a la economía local, que a su vez va a beneficiar a la economía global. Y entonces, si nosotros visualizamos la economía circular, tiene un impacto económico mucho más grande, porque nos abre un mundo de posibilidades, ¿no? Ahora sí que la meta es imaginar. Y también tiene un punto bien importante que se acuerdan que por ahí les dije, que tenía algo que ver, toda esta parte que es innovación social, tiene que ver con la parte de integrar al ser humano en los procesos y no dejarlos nada más en esta parte de las máquinas y las máquinas, sino hacernos parte de estos procesos. Y creo que esto es bien importante, porque también lo podemos ligar hacia esa parte de que se acuerdan que decíamos que llevábamos muchísima prisa y esta prisa nos está llevando a dejar a los seres humanos a un lado, porque estamos pasando a la tecnología de las máquinas y nos está dejando a nosotros mismos, estamos echando la soga al cuello, ¿eh? Nosotros mismos estamos quedando fuera de esta jugada. Y la economía circular es tan maravillosa que nos ayuda a pensar toda esta parte tan importante y tan interesante. Y aquí, Juan, si le quieres pasar a la siguiente, pero ya no me voy a detener, porque al final de cuentas es lo mismo. La economía circular trabaja con este esquema mariposa, en la cual habla de dos partes, ¿no? De la parte orgánica y de la parte de producción. Y entonces hablamos del esquema mariposa y es donde podemos empezar a visualizar y desarrollar, y ya cada uno de ustedes puede empezar a entrar un poquito, adentrarse un poquito más en este tema de economía circular. Y si más adelante quieren que hagamos un taller, con mucho gusto lo podemos hacer. Y así como puntualmente para ver dentro de cada una de sus empresas cómo
¿Cómo podemos hacer acción? Y de hecho, si me sobraba un poquito de tiempo, yo quería ponerlos a trabajar y a lo mejor puedo así como dejarlo nada más, a lo mejor a una pequeña idea. A lo mejor ya con esto que les platiqué, se les ocurre una acción, una acción dentro de algunas de sus empresas que pudiéramos transformarla de economía lineal a economía circular, que me la quieran compartir. Una. Ya los puse a pensar, a repensar. Por ahí tenemos una manita levantada. Adelante, Carla, por favor. Justo estamos hablando de que pues, acciones pequeñas pueden empezar a hacer acciones grandes, ¿no? Y dentro de las empresas creo que dejamos muy de lado el hecho de una de las principales causas que provocan el carbono, que es el moverse hacia una empresa. Creo que el apoyar a tener como esta limpieza en el medio ambiente de transportes, ya sea en bicicleta o apoyo de transporte, creo que es una muy pequeña acción que puede beneficiar cuando hay empresas muy grandes. Excelente, acabas de dar el clavo. Este es alcance 1. Cuando hacemos una medición, o sea, entramos al MBR, el alcance 1 es justamente esta. Es la visual, o sea, el uso y el consumo que hacemos de los hidrocarburos. Y entonces se fijan cómo la economía circular y la descarbonización, digamos, la economía circular es como lo que nos puede hacer andar esta ruta para poder entrar a procesos claros que se visibilicen en la descarbonización. Excelente, excelente. Muy bien, pensar en esto, ¿no? Hoy ya tenemos esto del One Mile, que es la visualización sobre el último kilómetro, ¿no? Para la distribución de los productos, que estamos ya como con esta parte muy, muy desarrollada. Me encanta, muchísimas gracias, perfecto. Y creo que así, al final de cuentas, la invitación del día de hoy es a dejarlos esta semana. Igual también estaría bien padre hacer este ejercicio, ¿no? De que vayan ustedes esta semana pensando un poquito en su estructura de cada una de sus empresas y puntualmente cómo podemos empezar a generar estas acciones. Y a lo mejor la próxima semana podríamos retomar esto y empezando por ahí, ¿no? Para ver qué se les ha ocurrido. Si realmente despertamos este interés o este chip, ¿no? De estar pudiendo visualizarnos desde otro lugar. Y si me ayudas, Juan, ya con la última, creo que ya me voy a la última diapositiva. Ahorita antes de bueno, está bien, les puedo dar unos minutitos. ¿Hay alguna pregunta o algo para ya al final de terminar con esta serie de frases que me parecen muy importantes? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? No sé si alguien vaya a levantar la mano, perdón, Diana, pero bueno, creo que hay va a haber muchas preguntas y si por algo alguien ahorita no las quiere hacer, pues también, si nos permites, podemos ahí hacer que nos las hagan llegar vía correo y vemos que vamos contestando o aprovechamos que vamos a tener una segunda sesión contigo, que a ver si también es suficiente, porque creo que el tema da para muchísimo. Pero bueno, si no hay preguntas, Diana, y quieres pasar a las frases, adelante. Encantada de la vida. Cualquier pregunta que tengan o lo que se les vaya ocurriendo, porque creo que esto es, o sea, creo que al final de cuentas, el día de hoy la intención tenía de poder ir o sea, ahora sí que visualizándonos desde otro lugar, ¿no? Entonces, estoy segura que durante esta semana seguramente les van a salir muchas preguntas y a lo mejor preguntas como muy focales. Entonces, encantada de la vida háganselas saber y yo se las respondo lo más puntual posible. Y si hay alguna importante que podamos retomar, me encanta que en el próximo foro la podamos hacer. Incluso si me permites, sí, perdón, Diana, perdón, un poquito adelante, de visualizar el tema para poderlo ir entendiendo y seguramente las preguntas vendrán después. Sí, y a lo mejor lo que tú decías, hay que platicarlo con todo el grupo que amablemente nos está acompañando ya mes a mes en estas charlas y también con Joe. Este tema del que hablaste del taller, quizá lo podríamos como platicar, porque a lo mejor un taller sí sería bien interesante, así como pasa con la certificación de SAFE, pero este taller de huella de carbono creo que podría ser algo que complemente perfecto lo que estamos haciendo. Pero lo vemos adelante, ¿sí? Sigue, adelante, perdón, Diana. Genial. Bueno, creo que por ahí, no recuerdo el nombre, me parece que dijiste, la última persona que habló, Carmen. Carla, la última fue Carla. Era con sello, me acordaba. Sí. Perfecto. Carla dijo algo bien importante y
yo siempre que cierro una plática lo hago con esto. Gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, es capaz de cambiar el mundo. Y creo que lo importante es que empecemos a vernos el ombligo, literal. Empecemos a vernos el ombligo y con toda la trascendencia que esto tiene. Creo que los cambios parten desde adentro. Y parten desde adentro porque cuando partimos desde adentro, hablamos desde esta parte de visualizarnos y de conectarnos, de nuestra conciencia, conectarnos con esta parte de la voluntad. Porque cuando hacemos consciente algo, entonces nos conectamos a la voluntad y solo la voluntad es capaz de hacer una transformación. Y creo que estas frases que las tomo son parte del programa de ecología emocional, que habla de esta parte, ¿no? De cómo nos conectamos los seres humanos con la naturaleza. Y creo que nos lleva muy puntualmente a poder llevárnosla casi como de tarea para que las estemos por ahí rumiando un poquito, ¿no? Y esto sea el detonador del cambio. Porque al final de cuentas todas estas acciones que podemos trazar, visualizar, etcétera, etcétera, parten desde aquí. Y pues se las voy a leer porque creo que cuando las ponemos en voz alta es cuando realmente podemos escucharlas. Somos seres naturales. La fuerza que nos conecta a la vida es muy poderosa, puesto que de ella depende nuestra supervivencia. El mundo no es un lugar acabado. El camino es hacia adentro. Somos responsables de la persona que somos y del mundo que tenemos. Somos co-creadores de realidades. Si no nos gusta lo que hay, podemos cambiarlo. Porque si nos quedamos haciendo lo que hemos hecho hasta ahorita, no va a haber cambio. Y Einstein fue muy sabio en decirnos esto. ¿Quieres ver un cambio? Hazlo diferente. Anímate, arriésgate, hazlo diferente. Pero visualiza la consecuencia, porque cada acto tiene una consecuencia. Y ahora, a partir de hoy, ya no nos podemos hacer patos. Ya no podemos cerrar los ojos. Ya lo vimos, esta realidad, ¿no? La destrucción nos ha dado el lenguaje necesario para conocer lo valioso y corregir el rumbo. Por eso, si se fijan, tardé un buen rato, ¿no? Duré un buen rato en explicarles pues, qué estaba pasando con esta destrucción, pero encaminada siempre a la acción. Somos co-creadores de este mundo que tenemos. Y la empresa es un ser vivo, es un ente que forma parte de la vida en la Tierra. De ahí su inmensa responsabilidad hacia la sustentabilidad en todos sus procesos, entendiendo a la empresa como un ser que tiene un impacto muy importante. Y pues con esto me despido. Creo que por el día de hoy hemos terminado. Bastante puntuales. Fui bastante puntual. Increíble, ¿eh? Porque a mí me ponen a hablar y no me callo. Pero bueno. Diana, muchas gracias. Yo creo que esta primera sesión es muy importante porque pues también nos enseña un poquito como cuál es la situación y pues es un abrebocas de lo que vamos a continuar viendo la próxima semana. Es un tema pues que no es fácil, entonces pues precisamente por eso lo dividimos en dos partes y pues en varias ocasiones hemos dicho como bueno, si nos toca hacer una tercera, entonces es para que todos entiendan pues qué fue lo que pasó hoy y hacia dónde vamos. Si tú quieres contarnos un poquito de lo que vamos a hacer dentro de 8 días también para que todos vengan como preparados para lo que vamos a ver, pues nos sirve. Excelente. Sí, que de hecho lo platicamos, ¿no? Antes de iniciar la sesión, pero se los comparto al auditorio. Bueno, la intención es que podamos generar o visualizar hacia dónde está una ruta de descarbonización y sobre todo visualizar desde la industria audiovisual cómo ustedes pueden ir empezando a generar acciones concretas o qué es lo que podemos como industria visualizar y hacia dónde están también sus impactos. Porque esto es lo interesante, ¿no? No se queda aquí, sino con toda su cadena de valor y podamos visualizar, o ustedes mismos que son parte de una cadena de valor, cómo podemos hacer esta trazabilidad de la ruta de descarbonización puntualmente hacia acciones concretas, ¿no? Y creo que lo vamos a tratar de trabajar un poquito más como hacia que ustedes mismos dentro de sus empresas puedan ir visualizando esta ruta de mitigación, que les pueda permitir hacer acciones concretas y además
fáciles y tangibles y palpables para que ya podamos irnos dirigiendo hacia allá, ¿no? Y también tendremos que hablar, obviamente, pues de qué se trata todo esto, dónde está puesta la mirada internacional y hacia dónde vienen todas estas certificaciones internacionales que de alguna manera, pues ya tenemos la soga al cuello, ¿no? Y muchas veces lo que a mí me ha pasado es que visualizo que en la empresa tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, pero no sabe por dónde empezar. Y entonces creo que el taller de la próxima semana es precisamente esto, ver hacia dónde podemos empezar a trazar una línea clara. Sí, hay otro tema que tú has Excelente. mencionado que me parece importante y es que como nosotros somos integradores, pues digamos que muchas veces no actuamos local en el país, sino actuamos de manera global, o sea, haciendo negocios con otros integradores en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, y tú mencionabas un tema muy importante que es la regulación en Europa, que de pronto valdría la pena también mencionarla pues como un poquito para que todos sepamos qué está pasando y hacia dónde vamos y podamos prepararnos en ese sentido. Sí. Exacto. Sí, por eso trabajaré, voy a dejar un ratito para poder hablar del CBAM, que es justamente lo de exportaciones e importaciones, que es la legislación internacional europea, que es la que está teniendo implicaciones ya muy claras, ¿no? Y de hecho ya se está trabajando claramente dentro de las industrias, o sea, dentro de las cámaras de los países para trabajar con esta línea. Y también trabajaremos con las NIF, que es lo que vimos sobre la parte de las instituciones financieras, que nos van a pegar de rebote, o sea, esto es a fuerzas, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, somos parte de un todo. Y entonces este todo, ¿cómo se está integrando? Y creo que ya tenemos esta gran iniciativa, ¿no? Que son estas dos iniciativas legales internacionales que nos están dando como la pauta de hacia dónde tenemos que caminar. Súper. Perfecto. Liana, no tengo forma de agradecerte, creo que no tenemos forma de agradecerte todo lo que aprendimos hoy. Sí. Quedamos con ganas de más, esperando que sea la próxima semana también para seguir aprendiendo. Es un tema que hemos visto que tiene mucho interés en la industria. Creo que Oscar está levantando la mano. Oscar. ¿Sí? ¿No? No, creo que no. Oscar, ¿levantaste la mano? Estás en mute. Bueno. Si quieres, nos escribes también que te podemos Sí. leer. Sí. Es un tema que tiene genera mucho interés en el sector y pues tenemos muchas preguntas y poca información, entonces pues nos encanta poder encontrar personas como tú que están dispuestas pues como a donar este tiempo y a enseñarnos Así un es. poquito de todo lo que saben. A todos los La esperamos. gratitud es de mi parte. Les agradezco muchísimo este foro. Muchas Sí, a gracias, Liana, todos muchas gracias. Gracias a los todos también porque ha sido una charla por demás interesante. Falta tiempo, pero bueno, a ver, vemos cómo podemos secuestrar más tiempo de Liana en el futuro para que nos siga, pues además de instruyendo, darnos herramientas que creo que se complementan perfecto con la iniciativa de CED. Así es que mil gracias, Liana, mil gracias a todos también. No sé si, ¿cómo cerramos, Caro? No, a todos muchas gracias por conectarse. Ya tienen el link para la reunión dentro de 8 días. Pues si quieren pensar en la acción que nos dejó Liana de tarea, pues podemos abrir un espacio pronto dentro de 8 días, apenas nos estemos conectando para conversar mientras todos llegamos. Y bueno, no sé si yo te puedes quedar un ratico, yo te hago una pregunta. Muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, Bye, bye. Liana. Gracias, Liana. Gracias, Caro. Hasta la Gracias próxima. a todos. Muchas gracias. Chao, muchísimas gracias.